La Voz de América presenta. El bombardeo a un hospital deja al menos 500 muertos, informa el Ministerio de Salud de Gaza. Israel no se atribuye el ataque. Este martes sale el presidente Biden hacia Tel Aviv, mientras que en Israel miles de cuerpos permanecen sin identificar. La Cámara de Representantes sigue sin líder y sin poder legislar. Hoy se llevó a cabo otra votación infructuosa. Y el expresidente Donald Trump arremete contra la fiscal general al comparecer ante un juzgado en Nueva York. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con el reciente ataque aéreo que golpeó un hospital en Gaza. Hacemos contacto en directo con nuestra enviada especial Celia Mendoza en Jerusalén. Celia, el Ministerio de Salud palestino estima que hay alrededor de 500 fallecidos. Israel, por su parte, dice que no fue su ejército, pero atribuye el incidente a un cohete de un grupo militante palestino. ¿Qué información tienes tú de momento? Así es, todavía no hay detalles específicos de quién podría ser el responsable. Muchos están culpando al gobierno de Israel debido a los bombardeos de los últimos días, pero al mismo tiempo el gobierno de Israel y específicamente su inteligencia asegura que habría sido este grupo conocido como el Yihad Islámico. Sin embargo, habrá que esperar la investigación. Lo claro es que esto ha generado movimientos por parte de palestinos aquí en Cisjordania, en la ciudad de Ramala, a muy pocos kilómetros donde yo estoy. Han empezado enfrentamientos con la policía después de que se tomaran las calles para denunciar este incidente, el último en lo que hemos venido registrando durante los últimos días. Pero veamos este informe de mi colega José Pernalete. Hay que recordar y advertirles que las imágenes podrían ser sensibles, así que tenga esto en cuenta. Un ataque alcanzó a un hospital de la ciudad de Gaza lleno de heridos y otros palestinos que buscaban refugio, matando a cientos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El lamentable saldo podría ser el más mortífero desde 2008. Un portavoz militar de Israel dijo que desconoce si fue un ataque aéreo del ejército de ese país. La tensión se aviva junto con los continuos bombardeos. Este martes se desplegó nuevamente la cúpula de hierro para interceptar decenas de cohetes disparados por Hamas. Todo ocurre a tan solo horas del arribo del presidente Joe Biden a la zona en conflicto. President Biden will visit Israel. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Biden llegará este miércoles a manifestar solidaridad con Israel y encabezar la coordinación con Estados Unidos para la lucha contra Hamas. El presidente continuará coordinando estrechamente con nuestros socios israelíes para asegurar la liberación de los rehenes tomados por Hamas, incluidos hombres, mujeres, niños pequeños, sobrevivientes del Holocausto y ciudadanos estadounidenses, como un esfuerzo humanitario indispensable. No obstante, a la población de Gaza le urge el acceso a agua potable, tras el cierre del suministro por parte del gobierno israelí hacia territorio palestino. La planta desalinizadora que asistía ya está comprometida. La falta de combustible garantiza al menos 24 horas de energía para las operaciones en hospitales, según Naciones Unidas en Gaza. La agencia de noticias AFP publicó un video en el que Hamas se atribuye el secuestro sostenido de más de 200 personas en manos de las brigadas Al-Qassam. Israel, por su parte, bombardeó el sur de Gaza, posible ruta de huida para los palestinos. En el lugar de impacto, las ruinas eran levantadas por los residentes para rescatar posibles sobrevivientes al ataque en Rafah. No hay agua ni comida. Juro que estábamos horneando y de repente sentimos el golpe justo encima de nuestras cabezas. Entonces todo se oscureció. La cifra de fallecidos supera los 4.000 desde el pasado 7 de octubre. Más de 1 millón de personas han huido de sus hogares en Gaza ante una posible ocupación israelí para la neutralización de Hamas. José Pernalete, Voz de América.
Y este ataque en contra de este hospital ya ha generado problemas para el viaje del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se esperaba se podría reunir durante su visita a Israel y Jordania con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Sin embargo, se ha confirmado que él canceló esta reunión. Ahora hay que esperar qué sucede en las próximas horas en esta visita oficial. Mientras tanto, en el área de Tel Aviv, donde estará el presidente, continúan los esfuerzos por parte de los médicos forenses para identificar a las víctimas mortales del ataque de los miembros de Hamas, los cuales mataron, de acuerdo a las autoridades locales, a más de 1.300 personas. Más de una semana después del ataque de los militantes de Hamas en Israel, el equipo del Centro Nacional Médico Forense en Tel Aviv ha logrado identificar 504 personas, mientras 297 siguen pendientes. El doctor argentino Ricardo Nachman, director de Medicina Forense de Israel, explicó a La Voz de América el procedimiento. Imágenes como esta, que le advertimos puede herir sensibilidades, fueron compartidas con la prensa. Hay dos personas, hay dos restos humanos, uno es un adulto y el otro es un niño o una niña, no sabemos. Nachman asegura no haber visto en sus 32 años de carrera tales indicios de tortura. Hemos visto también un cable metálico, ¿sí? que seguramente ha sido parte de este proceso satánico. Este colchón lleno de sangre le pertenecía a un bebé de menos de un año y, de acuerdo a los médicos forenses, es evidencia que les ha permitido obtener ADN que es comparado con los restos y eventualmente se puede identificar a la víctima. Razón por la cual Dan Gulevich, de la compañía Daniel Biotech, decidió donar sus recursos y acceso a esta máquina que procesa 500 muestras de ADN más al día, ya que para él y su equipo es algo personal. Tengo mi amigo que también nos fue visita también de mi hijo que murió en la fiesta. Tenemos el abuelo de mis amigos que está ahora en Gaza. Y tenemos algunos amigos que murieron. Para Julia de la Garza, médico forense de Nueva York, fue importante atender el llamado para asistir al equipo israelí. Esto es para lo que hemos entrenado. Somos profesionales y tenemos que poner a un lado en el cerebro las emociones y uno hace su trabajo. Durante esta jornada se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas y vigilias por parte de los familiares de los secuestrados que se encuentran en Gaza. Esto mientras se dio a conocer que los miembros de Hamas habían expresado públicamente que tendrían la posibilidad de liberar a estas personas siempre y cuando se llegara a un cese al fuego. Celia Mendoza, enviada especial a Israel, gracias por el reporte. Y el cruce fronterizo Rafah entre Egipto y Gaza permanece cerrado, lo que mantiene estancados a miles de palestinos, pero también toneladas de ayuda humanitaria para Gaza. Hay que decirlo, este es el único paso no controlado por Israel. Sin embargo, al no haber un acuerdo para un corredor humanitario, impide que esta ayuda pues termine llegando a manos de quienes lo necesitan. Ángela González nos tiene lo último desde Naciones Unidas. 300 toneladas de comida que llegaron en aviones esperan al otro lado de la puerta de Rafah, en Egipto, para entrar a Gaza. Pero pese a los esfuerzos de la ONU, aún no se alcanza la apertura de un corredor humanitario seguro. Según el ministro del Interior de Gaza, Rafah también ha sido bombardeada y al menos 49 personas murieron. Y según la ONU, una escuela en el área también fue bombardeada y dejó 6 civiles muertos. El derecho internacional exige que cualquier evacuación temporal legal por parte de Israel como potencia ocupante les impone la obligación de garantizar la higiene, salud, seguridad y nutrición adecuadas, y parece que Israel no ha intentado garantizar esto a los civiles a quienes se les ordena moverse. En una reunión del Grupo de los Países Árabes en la ONU, sus miembros exigieron la apertura inmediata de un corredor humanitario. Solamente 5 panaderías funcionan en Gaza y el combustible para las plantas de desalinización del agua alcanzará para pocos días.
La población está con raciones para beber agua y hay largas filas para obtener un trozo de pan. Esperamos grandes brotes de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades respiratorias como el COVID-19 y la influenza. Estos ya están circulando masivamente y estas enfermedades respiratorias, particularmente entre los niños pequeños, los matarán muy rápidamente. El Consejo de Seguridad se reunirá de nuevo luego de no alcanzar un acuerdo para una resolución propuesta por Rusia sobre el cese al fuego y la situación humanitaria en Gaza. El coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, se encuentra en la región y el secretario general, Antonio Guterres, viajará el jueves a Egipto, a Israel, y no descarta visitar la Franja de Gaza como parte de los esfuerzos para abrir un corredor humanitario. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Ahora vamos a Chicago, donde miles de personas asistieron al funeral de un niño musulmán de 6 años que fue apuñalado, escuche esto, 26 veces el fin de semana por un hombre que, según la policía, atacó al niño y a su madre porque eran palestinos estadounidenses. El funeral se celebró en una comunidad conocida como la Pequeña Palestina. El asesinato se produce en el contexto de una nueva crisis en el Medio Oriente y es investigado por autoridades estadounidenses como un ataque de odio. Ahora pasamos a Ecuador porque tras el triunfo electoral de este domingo, el presidente electo Daniel Noboa inició hoy conversaciones para el empalme con el mandatario saliente Guillermo Lasso. Desde Quito, Néstor Aguilera nos tiene los pormenores. En medio de gritos de sus simpatizantes, llegó este martes al Palacio de Carondelet en Quito el presidente electo Daniel Noboa, quien rompió el protocolo para saludarlos. Durante más de una hora, Noboa, quien triunfó este domingo con poco más del 52% de los votos válidos ante su adversaria de izquierda, Luisa González, conversó de forma reservada con el mandatario saliente Guillermo Lasso. Es importante para la democracia ecuatoriana iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada. Tras el encuentro, que estuvo marcado también por una seguridad extrema, Lasso y Noboa participaron de otra reunión junto a sus equipos de trabajo para dar inicio al proceso de cambio al nuevo gobierno. Este fue un proyecto político joven, un proyecto renovador. El nuevo gobernante explicó brevemente la importancia de recibir información previo a su asunción al poder. Es un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia. Debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real. El proceso de transición entre el gobierno entrante y el gobierno saliente se extenderá durante aproximadamente 2 meses, hasta diciembre próximo, cuando se produzca la toma de posesión oficial de Noboa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes sigue sin presidente y no se perfila un candidato que pueda ganar esta posición. Una nueva votación este martes fue infructuosa. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros para explicarnos el panorama. Adelante, Jacopo. Yasmín, 2 semanas han pasado desde que Kevin McCarthy fue removido como presidente de la Cámara y como tú mencionaste, aún no hay un nuevo presidente. Nunca se había visto algo así. De hecho, este martes los republicanos que controlan la mayoría en el Pleno fracasaron en el primer intento de entregar el mazo a Jim Jordan, legislador conservador del estado de Ohio. Hay ahora un impasse entre los republicanos y faltan los votos suficientes, 218, para dar la presidencia a Jordan. A la espera de una nueva votación, el escenario es muy incierto. El número total de votos emitidos es 432, de los cuales el honorable Jim Jordan del estado de Ohio ha recibido 200 votos. El honorable Hakeem Jeffries del estado de Nueva York ha recibido 212 votos. El honorable Kevin McCarthy del estado de California ha recibido 6 votos.
Mientras Jordan sigue negociando con los republicanos para convencer a estas personas, a estos legisladores a votar para él, recordamos que Jordan es muy cercano al expresidente Donald Trump y tiene posiciones extremas en varios temas, como por ejemplo suspender totalmente la ayuda a Ucrania, y esto no gusta a la parte más moderada de los republicanos. Recordamos también que falta, Yasmín, solamente un mes para un posible cierre de gobierno de Estados Unidos, y sin un presidente la Cámara no puede funcionar y no pueden empezar las negociaciones entre los legisladores sobre cortes o no al gasto federal. No pueden legislar, Jacopo, que es la función de ellos. Bueno, muchas gracias por tu reporte. Al regreso, Trump acude a la Corte de Nueva York por un caso que lo acusa de fraude fiscal. Esto y más al volver. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información. En Nueva York hoy compareció ante un tribunal el expresidente Donald Trump por un juicio civil donde él y dos de sus hijos son acusados de fraude al supuestamente inflar el patrimonio neto de la organización Trump para obtener condiciones de préstamos más favorables. Ronen Suark nos acompaña en vivo desde la Gran Manzana. Ronen, ¿cómo transcurrió la comparecencia? Bueno, ha sido un día muy especial porque, claro, se esperaba un careo entre quienes, entre Donald Trump, que se encuentra aquí en las Trump Towers sobre la Quinta Avenida, esperando una nueva audiencia en el día de mañana, y quien ha sido su ex colaborador, que ha confesado el delito justamente de haber impactado y haber incrementado parte del patrimonio para pedir algún tipo de préstamo, finalmente como fraude, según de lo que se acusa en esta jornada y en este juicio. Bueno, concretamente, hoy se presentó Donald Trump y lo que dijo fue descalificar a la fiscal que lo está investigando, y esto era lo que decía al ingreso de tribunales. Esta es una cacería de brujas por parte de una fiscal general lunática, radical. No se le debería permitir ser fiscal general. Horrible. Y es muy injusto. No tendremos un juicio con jurado. No hay jurado. Plantea esta cuestión que le había dicho en la primera audiencia cuando estuvo aquí. Este careo se iba a dar justamente con Michael Boyd, quien a través de la red social X habló
porque, claro, mucho se tenía duda de por qué motivo no se había presentado. Bueno, él dice que no tiene miedo, que nadie le está pagando, que no tiene temor de testificar. Además, aseguró que tiene un problema médico y que solo necesita atender eso. Es tan simple como esa cuestión. A través de su propia red social contestó a las sospechas de por qué no se presentaba frente a Donald Trump en el día de hoy. Según el juez, esto podría ser el día 23, así que se extiende. Tuvieron que llamar de urgencia a otros testigos que no estaban pautados para el día de hoy, además de que también se postergó el análisis de las comunicaciones entre Donald Trump y su ex colaborador Michael Cohen. Bueno, mucho de lo que todavía se va a analizar en este juicio. Recordemos entonces, está tanto él como parte de su familia y por eso lo ha tomado como un tema personal. Esto lo ha dicho el mismo expresidente Donald Trump en la primera audiencia. Esto es un tema personal, como está mi familia de por medio, por ese motivo voy a venir para limpiar el nombre de nuestra familia. A partir de ahora, entonces, la posibilidad es que le quiten sus negocios. La condena podría ser quitarle todas sus operaciones y negocios, el manejo de sus negocios en Nueva York y una multa multimillonaria, según los anuncios, o por lo menos lo que ha dicho la fiscal general de Nueva York. Ronen, y las palabras del expresidente Trump justamente sorprenden luego de la orden de mordaza que le impuso ayer una jueza en otro caso en el que lo acusan de revertir ilegalmente su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que de hecho hoy sus abogados apelaron a esta orden de silencio que le prohíbe usar este tipo de lenguaje contra quienes lo investigan. Ahora nosotros hacemos una breve pausa. Miles de familias migrantes que habían sido separadas durante el mandato del expresidente Donald Trump ganan un litigio en Estados Unidos. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El gobierno Biden y al menos 4.000 familias migrantes que habían sido separadas en la frontera sur estadounidense llegaron a un acuerdo. Diva Lizeth Cash nos explica que ahora los demandantes podrán vivir y trabajar en Estados Unidos de forma temporal. Más de 4.000 familias inmigrantes que fueron separadas a la fuerza en la frontera sur estadounidense entre 2017 y 2018 durante la presidencia de Donald Trump serán compensadas de acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU. Ahora podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por 3 años, recibiendo ayuda de vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo. Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente
especialmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial. Este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro. El presidente Biden ordenó la creación de la Oficina Interagencial para la Reunificación de Familias y nombró al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como su presidente. La Fuerza de Tarea Especial está identificando e implementando estrategias completas que reunirán a las familias y asegurarán que los niños y padres que fueron intencionalmente separados reciban apoyo. Sin embargo, los republicanos en el Congreso podrían impugnar los beneficios de asignar dinero y brindar servicios a las familias beneficiadas, por lo que Dana Sabrou, juez federal del Distrito Sur de California, podría ser solicitado para revisar objeciones. Diva Lizette Cash, Voz de América. Mientras continúan llegando numerosos migrantes a la frontera sur estadounidense, los traficantes humanos aprovechan para aumentar sus tarifas. Vicente Calderón nos reporta sobre el más reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones. A Luis y a Orlando no les quedaron ganas de volver a cruzar irregularmente la frontera. A uno se lo platican bien, pero viendo la realidad es otra cosa. Pues. El proceso es bastante difícil. El cerro, hay barranco, hay cerro, hay mucho riesgo. Afuera del puerto fronterizo por donde los deportaron, muchos migrantes se quejan de que además del peligro al que se enfrentan, aumentó lo que cobran los contrabandistas. Al mayor control de los flujos migratorios irregulares, pues mayor costo al final para los migrantes. La Organización Internacional de las Migraciones promovió en 2022 la encuesta de migración en las fronteras de México. Con datos hasta noviembre de ese año encontró que la mitad de los mexicanos deportados de Estados Unidos habían pagado un coyote o traficante. Junto con el gobierno mexicano y el Colegio de la Frontera Norte determinaron que en ese entonces el costo por cruzar irregularmente la frontera en promedio era de $7,000, pero para este 2023 se incrementó. Ya veíamos costos de hasta $10,000, $12,000 para un cruce irregular. No hay una tarifa fija, pero según la OIM, el costo es mayor si son extranjeros. Algunos traficantes cobran solo por acercar a la gente a la frontera. Esta pareja se perdió en la montaña tras pagar $4,000. El guía, como ella lo mencionó, les dijera, se bajan en este punto, caminan por ese cañón y en poco tiempo van a estar del lado americano. Recuperaron la tranquilidad cuando lo rescató el Grupo Beta, pero no su dinero. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias en 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Soy Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información.
En Perú, los amantes de los perros se adelantaron al Halloween para celebrarlo en un concurso de disfraces para mascotas. En este Canoween, como lo llamaron ellos mismos, participaron decenas de cachorros con creativos disfraces y justamente ser originales fue uno de los criterios que consideraron los jueces, pero también la participación de la familia del cachorro. Al final, los primeros puestos se los llevaron los disfraces de películas de Hollywood como Willy Wonka, de Charlie, la fábrica de chocolates, y también Barbie. El concurso busca promover la tenencia y adopción responsable de mascotas. Con estos cachorritos nos despedimos por hoy. Soy Yasmín López.